Si tienes un podcast, en muchas ocasiones lo empiezas como hobby, como algo que te apasiona, algo que sientes que debes compartir. Pero el problema llega cuando el tiempo pasa y tus expectativas, aunque no las tuvieras escritas, aunque no supieras muy bien qué es lo que quieres conseguir, que ese es uno de los problemas, pues ves que no ves la rentabilidad, no ves que realmente, incluso puede que veas que la gente le interesa, que te escribe, que le gusta mucho tu contenido, pero no realiza alguna acción determinada. Como por ejemplo que vayan a tu página web y que lo demuestren de esa forma. Y aquí hay un problema que me toca la fibra, porque veo muchos podcasts, de hecho, estos 3 en concreto que te voy a comentar, aunque luego cada uno busca sus alternativas, sus formas de, obviamente, continuar creando, continuar ofreciendo o cambiar su estrategia, pero son los podcasters muchas veces, y como digo, hay muchos podcasts que abandonan, bajo mi punto de vista, por uno, no marcar objetivos claros, que es normal, obviamente, si lo empiezas como un hobby, pues no te vas a marcar más que pues hacerlo y compartirlo directamente. Pero si no sabes exactamente qué es lo que quieres conseguir, las expectativas que te puedes ir marcando normalmente vamos a ser negativos con ellas, porque no vamos a saber qué queremos y no vas a decir, bueno, va a pasar un tiempo, estás 1, 2, 3, 10 meses, 1 año, 2 años subiendo contenido, ves que pues o no te visitan lo suficiente, o no consigues los ingresos que deberías, o no consigues que la gente te escriba, pero claro, como digo, si no marcas un objetivo antes, siempre vas a pensar que no es suficiente, que no es lo adecuado. Por tanto, punto 1, marca siempre objetivos cuando crees un proyecto, ya sea un podcast como cualquier otra cosa, porque si no, vas a abandonar, porque siempre vamos a pensar que no es lo suficiente, cuando realmente podría ser lo suficiente o lo que nosotros nos hemos marcado. Eso sería lo primero. Y lo segundo, que en muchas ocasiones el tema económico, la monetización, es crucial. Si tú estás ganando con un podcast que creas, imagínate a partir de 6 meses estás ganando 2.000 euros al mes, obviamente te puedes plantear dejar tu trabajo en el que ganas 600 o 1.000 o 1.200. Incluso si ganas 5.000 euros al mes con tu podcast, cuidado, que aquí la gente me está diciendo que le gusta, que hay interés, que hay empresas que le interesan, no estoy sabiendo monetizar. Por tanto, este punto de la monetización, bajo mi punto de vista, es clave. Y los podcasts que abandonan, si tuvieran este incentivo, si tú creas un podcast y generas 5.000 euros al mes con tu podcast creando un episodio a la semana o incluso uno al día, ¿crees que sería rentable? ¿Crees que la mayoría de los podcasters abandonaría a alguien, ¿no? Un podcast, muy pocos abandonarían. De hecho, no creo que casi nadie abandonara, a no ser que tuviera otro negocio que gane 100.000 euros al mes o más dinero, o que este podcast ya no le llene y el dinero no lo considere como algo oportuno. Bueno, como digo, hay muchas razones, pero normalmente estos casos no van a ser así, sino que son al contrario. La gente no gana dinero con su podcast o el suficiente, o incluso ve el interés, aunque no ponga el tema monetario no sea la razón por la que ha creado el podcast, pero si tú creas un podcast como hobby para ayudar a la gente por compartir, si además ganas dinero con él, ganas 2.000 euros al mes o 3.000 euros al mes con tu podcast, pues obviamente eso motiva y te hace crear más contenido, intentar llegar de una mejor forma a más gente, y creo que bajo mi punto de vista eso es importantísimo. Y en este caso voy a comentarte 3 podcasts que han abandonado, que una de las razones puede que sea esta, la monetización, como digo, no lo sé, pero bajo mi criterio nunca deberían haber hecho esto. Y deberían haber buscado o haberse informado, porque bajo mi punto de vista son podcasts muy, muy, muy buenos y distintos a lo que yo estoy acostumbrado a encontrar en el panorama del podcasting. Incluso ahora mismo con podcasts, con Podium Podcast, con Spotify comprando podcasts de muy alta calidad. Y todo esto al final, yo creo, bueno, esto ya lo comentaré en algún episodio específico, el tema del fin del podcasting tal y como lo conocemos ahora, donde tú o yo podemos subir un podcast y conseguir bastante audiencia o cierto nivel de audiencia, pero desde que Podium Podcast llegó, que nosotros pensábamos que iba a crear o iba a ser una especie de revolución, de ahora muchísima más gente lo va a conocer, pues iTunes creó su sección, promociona mucho ahora mismo los podcasts de
Bueno, pues estas empresas que tienen mucho poder, que hablan con gente de Apple y que hacen que tienen acuerdos, que hace que estos podcasts lleguen a audiencia. Spotify ahora está a punto de lanzar su plataforma a modo Netflix con sus propias series, con sus propios contenidos, de forma que los podcasts de las propias plataformas, en este caso de Spotify, van a salir destacados, van a bajar podcasts que no estén en la propia aplicación. Con iVoox ha pasado lo mismo, con Originals, donde ahora mismo también tiene su sección, los podcasts que están en Originals te lo aparecen en todos los sitios, de forma que los pequeños o creadores independientes de contenido, en formato podcast en este caso, pues tenemos menos visibilidad que antes podíamos conseguir de una forma más fácilmente, entre comillas, obviamente. Y de hecho iTunes, una técnica que yo he utilizado y que ahora mismo ya no funciona, o al menos la prueba que he hecho recientemente no funciona, era un truco que comentaba en el curso de podcast en triunfacontublog.com, al que puedes acceder gratis. Ahora mismo tienes la prueba de acceso durante bastante tiempo gratuitamente, sin dar datos de pago ni nada, y además de acceder al resto de cursos. Bueno, el caso es que una técnica era conseguir, obviamente, sabíamos que consigues muchos suscriptores en tu podcast o en tus podcasts en poco tiempo, en un par de horas, y esto hacía que subieras muchas posiciones en los resultados, en los rankings de Apple Podcasts o de iTunes en la aplicación. Y hacía que tuvieras muchísima visibilidad. Y esto es una técnica obviamente dices, tiene sentido, no sé, piensa qué técnica o dónde puedes conseguir muchos iPhones donde suscribirte a tu podcast, incluso descargar algunos episodios y darle ahí a las 5 estrellas. Efectivamente, muchos de vosotros a lo mejor ya lo habéis utilizado, pero si tienes un podcast, accedes a alguna tienda o del Corte Inglés o de Apple, etcétera, y pues le das ahí, buscas tu podcast, te suscribes, y con que lo hagas con 10 o 20 iPhones vas a salir primero, destacado. Esta es una técnica que comentaba, como digo, ya creo que ya no funciona. Si me escuchas, pues ahí la tienes como súper secreto, que me pasó otro podcaster, no voy a decir su nombre, pero tiene muchísimas técnicas, de hecho tiene un curso él también, y como ahora ya no funciona, o en principio ya no funciona tan bien como antes, pues ya la comparto. Ahora, ¿no? Ahora, Borja, ¿ahora lo compartes? Bueno, haberte suscrito a mi curso de podcasting y ahí lo has podido aprovechar y has podido conseguir salir en las primeras posiciones de Apple Podcast durante un tiempo. Por eso muchas veces, los podcasts, yo intento compartir muchas veces la información o pequeños trucos que no se te han podido ocurrir, pero que implican un impacto muy grande en tu negocio, en tu podcast en este caso, o en lo que estés haciendo. Y de ahí es la clave de apuntarte a algunos cursos, de hacer distintas técnicas o de tener la información en el momento apropiado, porque esta información ahora pues ya no vale tanto como pudo valer durante este tiempo hasta ahora si te has creado un podcast y dices, Dios, he podido salir primero en Apple Podcast, aunque tengo un artículo en borjagirón.com donde comentaba muchas técnicas que me ayudaron más de nivel growth hacker, pero esta técnica es súper potente porque en un par de horas puedes salir primero, conseguir mucha visibilidad y muchos nuevos oyentes y de forma gratuita totalmente, pasando un par de horas en una tienda de Apple. Bueno, como digo, esta técnica la comparto ahora, la podrías tener, y esto mucha gente, por eso el contenido privado, porque si lo haces público, pues en el mundo del SEO, en el mundo de negocios online, si haces público algo antes de manera masiva, pues se pierde la funcionalidad, ya no funciona. En el SEO, como digo, el negocio, he montado una página web de no sé qué y me está funcionando, pues los SEOs en el marketing cogen y te lo copian todos, te montan una automatización y adiós al negocio de la noche a la mañana. Y aquí pues puede pasar lo mismo. Por eso el tema de acceder a contenido privilegiado, pagar por él, porque obviamente si no pagas ya es acceso público. Bueno, nos vamos del tema, pero quería comentarlo. Los 3 podcasts. El primero es No es asunto vuestro, de Víctor Correal. Para mí, uno de los podcasts que hizo que el panorama del podcasting para mí fuera crítico, fundamental, el hacer episodios tan buenos. Si no lo has escuchado, búscalo ahora. De hecho, ahora no sé por qué está volviendo a publicar los episodios que ya se publicaron en su día. Es una estrategia un poco rara, no lo sé. Pero, como digo, luego lanzó otros podcasts buscando otra... Pero creo que ese podcast se podía haber monetizado y muy bien, sabiendo exactamente cómo monetizar un contenido con muchísima audiencia en un momento determinado y habiendo contactado con las personas adecuadas. No es asunto vuestro, de Víctor Correal, que luego ha lanzado GuideDog, una aplicación que era la idea que tenías, pero el saber virar, saber decir, vale, esto no funciona por esta idea que yo tenía en un inicio, pero es que está consiguiendo mucha audiencia. ¿Qué modelo de negocio puedo utilizar? ¿O a quién puedo preguntarle? Para mí eso es crítico. Escúchalo, búscalo porque es muy, muy bueno. Si estás escuchando este podcast, te va a encantar ese podcast. Como digo, lo abandonaron, aunque ahora mismo está subiendo otra vez, resubiendo los episodios.
Otro podcast muy bueno es Efectividad, que ha abandonado justo ahora. He escuchado el último episodio o en principio ha abandonado. Veremos a ver si a lo mejor le convencemos a Jair Amores, porque es un podcast también distinto. Cuando tú cuentas cosas, experiencias que realmente te has trabajado el episodio, bajo mi punto de vista son muy buenos. Escúchalo, no te voy a decir de qué son, porque quiero que los escuches. Efectividad, de Jair Amores. El otro, No es asunto vuestro, de Víctor Correal. Para mí son podcasts, en serio, que han marcado, a lo mejor me han marcado más porque los han abandonado. Digo, no abandones este podcast, en serio. Y independientemente de la audiencia que tengan, porque sé que tenían mucha audiencia, estaban subiendo, pero los objetivos, de nuevo volvemos, no se habían cumplido porque, bueno, pues la estrategia que se ha seguido, el modelo, o no han sabido, pues, bueno, obviamente tú abandonas un proyecto o por distintas razones, pero una de ellas es porque no cumple unas expectativas normalmente. Y las expectativas en muchas ocasiones son malas si no sabes exactamente qué es lo que te habías propuesto, o no has cumplido, a lo mejor no has cumplido, te has marcado esos objetivos y no se han cumplido, pero hay que buscar alternativas, sobre todo cuando sabes que el producto es bueno y cuando sabes que hay gente detrás que le gusta el producto. Hay que buscar unas alternativas. Y hay personas que te pueden ayudar, como digo, para eso. Y luego el siguiente podcast es de Jair Barragán. Dos Jairs, con el nombre, con lo raro que es. Bueno, Jair Barragán, y el podcast se llamaba Emprendedores on Fire. Que de hecho lanzó, cuando este proyecto, este podcast, pues decidió abandonarlo, lanzó otro podcast, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre un poco raro, pero que lanzó solo 5 episodios y de nuevo lo abandonó. Aunque, bueno, escucharé esos 5 episodios porque creo que los escuché ya hace tiempo. Estoy grabándolo en 2020 y este podcast lo abandonó a mediados de 2019, creo que lanzó el último episodio, aunque el anterior al último tenía 5 o 6 meses. Bueno, el podcast Emprendedores on Fire. Para mí es que muy, muy bueno, porque contaba las cosas de verdad, como si tú haces un mastermind, como si te contaran esto que te he contado yo antes en primicia, en abierto, pues Jair lo hacía. Y bajo mi punto de vista, encontrar este tipo de información de una manera amena, de una manera natural, real, para mí es algo que se aprecia muchísimo. Y que este tipo de cosas, este tipo de conocimiento, solo se comparten en grupos cerrados. Por eso los masterminds funcionan tan bien, o bajo mi punto de vista, si se hacen bien, son una herramienta muy potente. Te hablo sobre ello en un artículo en borjagirón.com, creo. Bueno, en triunfacontublog.com tengo una lección ahí sobre masterminds, cómo hacerlos y por qué es tan potente. Porque puedes descubrir este tipo de cosas, de secretos, porque hay trucos. Hay mucha gente, no, hay mucho trabajo detrás. Hay trucos para conseguir el éxito mucho antes. Obviamente hay un esfuerzo y hay un tiempo mínimo para conseguir cosas, alcanzar objetivos. Pero hay métodos por los que lo puedes conseguir todo muchísimo antes, con una información privilegiada que no te da nadie en abierto, muy poca gente te da. Y estos 3 podcasts, bajo mi punto de vista, eran muy potentes con respecto a esto y me da pena que hayan abandonado. Así que búscate un grupo de mastermind, apúntate a cursos que sepas que te cuentan este tipo de cosas que te van a ayudar. Porque hay una diferencia muy grande entre frustrarte, abandonar tus proyectos, tus hobbies, algo con la que realmente podías ayudar a la gente, a no abandonarlo por haber pagado por una información privilegiada que te ayude a hacer crecer tu negocio, tu podcast o lo que sea. Espero que te haya gustado este podcast, este episodio. Compártelo con más podcasters para que no abandonen sus podcasts. Escucha estos podcasts que te he comentado. Sígueme en redes sociales, @BorjaGirón, en Twitter, en Instagram, en TikTok, que está creciendo muchísimo. Y de nuevo, coméntame qué opinas sobre podcasts abandonados, sobre el abandono, a lo mejor que te tocar este episodio en un episodio sobre el tema de Spotify, cómo se están metiendo las grandes compañías en el tema de podcast, como las tendencias de este 2020. Coméntame qué te parece si escuchabas estos podcasts. Escríbeme a @BorjaGirón en TikTok, en Instagram, en Twitter o en borjagirón.com, en el apartado de contactar, y puedes escribirme también. De nuevo, muchas gracias por compartirlo. Incluso si conoces a algún otro podcaster, mándale este audio, mándale el episodio, el enlace en WhatsApp directamente a una persona 1 a 1. Y de nuevo, gracias por los comentarios que me mandáis en el propio iVoox, en Spreaker, etcétera, donde sea, por compartirlo, y nos escuchamos en próximos episodios. Un saludo, hasta el próximo episodio. Chao.